felicitarte por esta iniciativa que creo que es muy recomendable y de la que todos, sin duda alguna, podemos aprender. Querido presidente Lacalle, presidente Calderón, secretario de Estado, me lo pone usted difícil hablar de integración latinoamericana después de sus acertadas reflexiones. Y además, seguramente mis reflexiones estén excesivamente viciadas por mi fanatismo sobre la integración europea. El jefe del secretario de Estado y antiguo compañero mío, José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores español, me contagió de ese europeísmo necesario y más que nunca, y que seguramente pocos hace algunos años, aparte de él, observaron como una clara necesidad para reinventar Europa, tanto en lo político como en lo económico. Yo, sin duda alguna, insisto, tomé el testigo del ministro en la Comisión de Economía del Parlamento Europeo y desde entonces defiendo, si cabe con más ahínco, esos Estados Unidos de Europa que en nada se tienen que parecer a los Estados Unidos de América, pero en los que tenemos que avanzar sin lugar a dudas si queremos que Europa siga siendo relevante, que los Estados que forman la Unión Europea queremos que sigan siendo relevantes y si queremos, de alguna manera, porque también está íntimamente relacionado, salir fortalecido de esta crisis económica. Por tanto, ya les pido disculpas que mis reflexiones, acertadas o no, sobre la integración a Latinoamérica estarán seriamente influenciadas por este europeísmo entusiasta que tengo. Yo no tengo ninguna duda que las diferentes iniciativas que ha hablado el secretario de Estado, SICA, Mercosur, etcétera, etcétera, el éxito económico de los Estados que las conforman, en mi opinión, dependerá gran parte de lo avanzado que sea esa integración económica y política. ¿Y por qué digo esto? Europa, como saben, está viviendo una de las crisis más dramáticas que hemos vivido en los últimos años. Y hay unanimidad dentro de las instituciones europeas y dentro de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea que una de las palancas del crecimiento económico, de la recuperación económica y de la creación de empleo será, sin lugar a dudas, el reforzamiento del mercado único de la Unión Europea en sus diferentes ámbitos. Por tanto, tenemos claro en la Unión Europea que uno de los elementos clave que necesitamos para acelerar la recuperación económica y la creación de empleo, sin duda alguna, será, insisto, la profundización del mercado único dentro de la Unión Europea. Por tanto, yo creo que los procesos de integración, no solo en la Unión Europea, sino en los países latinoamericanos y en otras regiones del mundo, incluso cuando se formaron los Estados Unidos de América, no son procesos sencillos, son procesos que confluyen una serie de intereses diferentes o divergentes entre los distintos estados o entes que los protagonizan. Por eso muchas veces necesitamos revulsivos externos también que nos permitan acelerar esos procesos de integración. Yo no tengo ninguna duda que la actual crisis económica de que está sufriendo la Unión Europea, sin duda alguna, está siendo un revulsivo para profundizar nuestra integración económica y política. Un ejemplo, la unión bancaria, que es un proceso de integración sin precedentes, probablemente solo comparable al lanzamiento de la moneda única, hoy es una realidad y probablemente hace 5 años, si nos dicen que hoy iba a ser una realidad, nadie lo hubiera creído. Por tanto, para la Unión Europea, esta crisis económica está siendo, sin lugar a dudas, un revulsivo para avanzar en la tan ansiada y necesaria integración económica y, en definitiva, integración política. Y les voy a hacer mis reflexiones sobre los posibles revulsivos que Latinoamérica podría tener para avanzar en esa integración, que en mi opinión también es tan importante y que no cometeré yo la osadía de decir o de reflexionar sobre en qué términos se tiene que producir. Yo fui el ponente del apartado comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica,
que recientemente aprobamos en el Parlamento Europeo, y desde que empecé a trabajar en el informe, una vez que llegó al Parlamento Europeo, tuve claro que este acuerdo de asociación era importante para Centroamérica desde 3 puntos de vista. Este acuerdo iba a ser, sin lugar a duda, un incentivo para avanzar en la diversificación económica de los países centroamericanos, para reducir la dependencia de un sector primario y avanzar en una dependencia mayor de otros sectores, como puede ser un sector industrial o un sector servicios. No tenía ninguna duda que este acuerdo también iba a ser un incentivo para aumentar la cohesión social, o una oportunidad para aumentar la cohesión social para Centroamérica, y lo más importante en este ámbito en el que estamos debatiendo, no tenía ninguna duda que el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica iba a ser una oportunidad para los países centroamericanos para avanzar en la integración regional. Y desde esa óptica trabajamos en el Parlamento Europeo para que el informe recogiera estas inquietudes. Por tanto, con esto quiero explicar que en muchas ocasiones necesitamos revulsivos externos, en este caso, como ha necesitado la Unión Europea, que nos permitan avanzar en los sistemas de integración. Otro ejemplo, y no sé si al presidente Lacalle le va a gustar, en mi opinión, es el acuerdo que están negociando la Unión Europea y los Estados Unidos de América, conocido como TTIP. Yo el verano pasado visité Colombia y algunas personalidades con las que me encontré mostraron su inquietud sobre el impacto que este acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos podría tener en países como Colombia u otros países latinoamericanos. Yo no tengo ninguna duda que si este acuerdo es una realidad, que esperemos y todos trabajamos para ello, que así sea, será una oportunidad para Latinoamérica. ¿Por qué? Yo soy de los que pienso, y mi colega en el Parlamento Europeo, el eurodiputado Francisco Millán Mon, y colega del secretario de Estado como diplomático, que trabajó en un informe en el Parlamento Europeo sobre este acuerdo, sobre el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Estados Unidos de América, y abrió una nueva dimensión, que es la triangulación entre Latinoamérica. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes analizan con qué países la Unión Europea tiene acuerdos, tenemos acuerdos pronto tendremos acuerdo con Canadá, tenemos acuerdo con México, tenemos acuerdo con Colombia y Perú, tenemos acuerdo con Centroamérica y Chile. Estados Unidos tiene NAFTA, CAFTA, acuerdos con Colombia y acuerdos con Chile. Por lo tanto, si ese acuerdo es una realidad, no sería descabellado pensar que a los pocos meses o años de su entrada en vigor se podría avanzar en esa triangulación entre Estados Unidos, Unión Europea y Latinoamérica. Por tanto, yo creo que países de Latinoamérica que hace algunos años veían impensable ser o formar parte de una de las mayores alianzas comerciales del mundo, pues cuanto menos hoy en día o en el futuro podría ser una posibilidad. Y además no tengo ninguna duda de que es la dimensión, que no sé si le gustará al presidente Lacalle, que este acuerdo está siendo un incentivo para avanzar en las negociaciones entre un acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, porque no puedo entender que si esta triangulación es una posibilidad en el futuro, Mercosur, o no tiene sentido alguno, Mercosur pueda estar al margen de esta macroalianza, digamos. Pero es verdad que Mercosur, en mi opinión, no me atrevería a decir si acertado o desacertadamente, ha pensado o ha optado por avanzar en la integración regional antes que poder firmar algún tipo de acuerdo o un acuerdo de asociación con la Unión Europea. No seré yo quien valore esta posición, pero sí seré yo el que valore que el acuerdo, el que piense que el acuerdo o las negociaciones que se están llevando a cabo entre la Unión Europea y Estados Unidos, en mi opinión, es una oportunidad para Mercosur para profundizar, avanzar en las negociaciones que están llevando a cabo en la Unión Europea y de las cuales, si un día vemos que es una realidad y yo continúo en el Parlamento Europeo, seguramente tenga la oportunidad de ser el ponente del apartado comercial de ese acuerdo. Y, por tanto, una vez más, un revulsivo exterior, en este caso el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, para también de alguna manera, fortalecer o ayudar a fortalecer no solo la integración
regional en Latinoamérica, sino también en avanzar en los acuerdos que, en mi opinión, tan buenos frutos y resultados daría entre, por ejemplo, en este caso, Unión Europea y Mercosur. Por tanto, insisto, disculpen que haya, digamos, relacionado la integración latinoamericana en exceso con la de la Unión Europea, pero, como os digo, es consecuencia del el convencimiento que tengo en que tenemos que avanzar hacia esos Estados Unidos de Europa que, sin duda alguna, también para Latinoamérica serían y representarían una oportunidad. Muchísimas gracias.